Preparando esta charla que ya se ha vuelto algo cotidiano y necesario no solamente para ustedes que me oyen, sino para mí que he aprendido a reflexionar y a hablar con mis alumnos, me encontré con un texto bastante interesante de esa nocturna necesidad de leer antes de ir a dormir. Y es un texto de una revista de España, de Barcelona, que se llama Cine Comparativo, donde hablan de un libro bastante singular y una cinematografía que tal vez muchos solo conocen a partir de Pedro Costa o Manuel de Oliveira, que murió hace poco. Y cita a un gran crítico francés, Serge Daney, quien es considerado casi como una necesidad dentro de esa mutación que tuvo de Cayenne un Cinema. Y dice, hablando de los cineastas portugueses, son como arqueólogos enamorados que hacen regresar el pasado extraño y glorioso de Portugal desde muy lejos, en referencia a un libro que habla sobre el cine contemporáneo portugués. Y muy seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué relación podemos encontrar en esta frase de Daney en el cine portugués? ¿A dónde quiero llegar? Básicamente a una película que personalmente me ha asombrado, no solamente por su propuesta, sino por su mutación generacional, en relación a un término que es muy consabido, muy maniqueo y tal vez muy mal valorado, que se llama Hollywood. Y allí me lleva concretamente a lo que hablaba de La Tierra y la Sombra, la película de César Augusto de Acevedo que ganó la Cámara de Oro en el pasado Festival de Cannes. ¿Por qué hablar de esa película como referente a Hollywood? Si de alguna manera nos detuviéramos a mirar la injerencia de Hollywood en un sentido generacional del cine colombiano, podríamos tener una primera aproximación en ese grupo formado por Carlos Mayolo, Luis Ospina, Ramiro Arbeláez, Andrés Caicedo y lo que representó la revista Ojo al Cine. Una segunda generación, en mis términos, podría ser la que se formó a la par de la Universidad del Valle, y hablo concretamente de Óscar Campo, quien marcó indirectamente una generación que recibió de una manera un poco superflua, a mi modo de ver, casi por necesidad, todo lo que hicieron los anteriores, o sea, ese primer Hollywood, con un elemento que determinantemente marca un nuevo cine colombiano y un nuevo cine caleño en todo el sentido global de la palabra, que es la cinefilia, y eso se lo debemos a Óscar Campo. Y ahí es donde aparece esa tercera generación, y hay una tríada muy importante de mi modo de ver, que son Navia, Carlos Óscar Ruiz Navia, Papeto, William Vega, el de La Sirga, y lo cerramos con César Augusto Acevedo. En ese sentido, El vuelco al cangrejo, La Sirga, La Tierra y la Sombra, y no podemos dejar a un lado Los Hongos. Y hay algo que indirectamente los une, los identifica, pero también los hace diferentes, y es el elemento político. Si miramos un poco la militancia que tuvo Carlos Mayolo, el sentido de la militancia cuando surge el tema de la pornomiseria, el sentido con que Óscar Campo manejó el concepto de la violencia y que de alguna manera lo induce muy bien Óscar Ruiz Navia en Los Hongos, y por qué no La Tierra y la Sombra de una manera más estética. Vamos a encontrar que hay una evolución, y ahí es donde quiero hacer hincapié. Y para sostener ese hincapié hablaría un poco de algo que revolucionó en mi criterio toda esa formación de actores que de una u otra manera venían desde los largometrajes de Luis Ospina, Pura Sangre, el largometraje de La Mansión de la Araucaima, ese pequeño relato gótico de Tierra Caliente, como dice la novela de Álvaro Mutis, el papel de Yo Soy Otro, en el sentido de ficcionar a partir de actores naturales y no naturales. Y algo muy interesante de esta generación última, enmarcada por esa triada que ya mencioné, que es la acumulación o la utilización de un término que en manos de Óscar Ruiz Navia creo que es bastante importante, que es el concepto bressoniano de los actores, y que lo maneja de una manera soberbia y muy bien
presentada, y por qué no decir idéntica y personal, César Augusto Acevedo con La Tierra y la Sombra, con una superficie fotográfica maravillosa, sobre todo con un fotógrafo que de alguna manera descubre la pintura francesa y la pintura inglesa del impresionismo, esas escuelas impresionistas y rurales del siglo XIX, donde es importante relacionar la pintura con un entorno que aparentemente es lejano a nosotros, pero de alguna manera hace un puente entre el concepto de naturaleza y entre el concepto de lo rural. La campiña francesa representada, por qué no decirlo, en la campiña de los cañaduzales que hace César Augusto Acevedo, me parece maravilloso. Y a eso le agrega un ingrediente que tal vez no lo vimos directamente en El Vuelco del Cangrejo y que tal vez empezamos a visionarlo en La Sirga y se desarrolla magistralmente en esta última, que es la memoria, ese concepto que Tarkovsky recoge, esa idea de la identidad y algo del tiempo que pienso que en El Vuelco del Cangrejo y La Sirga son elementos definitivos, que de una u otra manera marcan una postura y una propuesta estética hacia un lenguaje y una dramaturgia dentro del cine colombiano que creo que nos va a dar muy buenos visos. Obviamente representando todos estos elementos que he mirado antes, el Caliwood de Mayolo, el Caliwood de Ospina, el Caliwood de Andrés Caicedo, el Caliwood de la Ciudad Solar, el Caliwood de rostros y rastros de los programas que dirigía Oscar Campo, donde salió William González para la televisión y para Telepacífico, y este Caliwood que ya no deja de ser Caliwood para convertirse en pequeñas posturas. Y ahí es donde uno se pregunta, si el cine es capaz de dignificar al hombre, ¿por qué el hombre no es capaz de dignificar al cine? Creo que la nueva era de un Caliwood se está acercando. ¿Hasta dónde va a ser representativo, importante y algo aún mayor, definitorio en una propuesta cinematográfica, en una propuesta que nos aleje de los paisajes indigenistas, naturalistas y folcloristas? Tenemos que encontrar nuestra propia dignificación y nuestro propio paisaje a partir de nuestras propias realidades. Y creo que esta generación, Navia, Vega, Acevedo, tienen algo que el cine colombiano no había tenido todavía. Política, pero política de autor.